Es un gusto saludarle, licenciado Carlos Ibaga Hernández Franco, como docente evaluador de esta actividad, y al mismo tiempo también un gusto saludarle a todo aquel que pueda ver este video. El día de hoy vamos a desarrollar una temática bastante interesante, y es la familia Orthomyxoviridae. Dentro de ella hablaremos sobre el virus de la influenza y también del virus de la parainfluenza. Ahora, hay que aclarar que no solamente mi persona es la que se encargaría de desarrollar esta temática. También habrán otros compañeros que se encargarán de poder desarrollarlo. En el orden que ustedes pueden ver en esta imagen es así como se irá desarrollando esta temática. Principalmente su servidor Natanael Ernesto Martínez del Cid. Seguidamente viene mi compañero Esaú Alberto Martínez Flores. Y por último, claro, tenemos a nuestro compañero Hugo Neftalí Martínez Zelaya. Entonces, ya teniendo claro este punto, vamos a mencionar la tabla de contenidos a desarrollar en este video. Vaya, hay que aclarar que no es un tema en específico. Van a ser dos en uno. Tenemos, por ejemplo, la familia de ortomyxovirus, que dentro de él está el virus de la influenza. Seguidamente se viene el tema del paramyxovirus, en el que su representante es el virus de la parainfluenza. Ahora, si ustedes pueden ver en esta imagen, en ese cuadrito azul hay una serie de temas a desarrollar. Esas equivalen por igual para ambos temas. En ambas se hablaría lo mismo. Vamos a hablar sobre descripción del agente, historia y descripción de la enfermedad, epidemiología, cómo se distribuye, quiénes son los reservorios de estos virus, periodo de incubación, o sea, cuánto tiempo tarda la persona en presentar los síntomas después de haber adquirido determinado virus, periodo de transmisibilidad, cuánto tiempo tarda la persona en transmitírselo a otros seres humanos, susceptibilidad, qué grupos de personas tienen un mayor riesgo para adquirir estos virus, patogenia y patología, o sea, cómo se va desarrollando el virus dentro de nuestro organismo y cómo va produciendo efectos dentro del mismo para, por consiguiente, provocar lo que es el cuadro clínico, que es la sintomatología. También está el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico diferencial, es decir, que con qué otras enfermedades podríamos confundir la que provoquen estos virus. Está el tratamiento, qué complicaciones puede tener el paciente si no se trata como debe ser o si no se trata para nada. El pronóstico que pueden tener estos pacientes, si se recuperan, si mueren, qué sucede con ellos, lo vamos a averiguar más adelante. Y está también la prevención y el control. Entonces, ya teniendo claro este punto, vamos a mencionar ahora la introducción de la temática. Vamos a decir que las enfermedades respiratorias representan un estimado del 75-80% de toda la morbilidad aguda en la población mundial. La mayoría de estas enfermedades, digamos cerca de un 80%, son catalogadas como virales. Si se incluyen los episodios que no requieren de una atención médica, el promedio general es de 3 a 4 enfermedades por año por persona, aunque la incidencia varía en forma inversa. Es decir, que se da con mayor prevalencia en los niños pequeños, digamos menores de 2 años. La naturaleza estacional también es una característica, hay que tomarlo muy en cuenta. La incidencia es menor en los meses de verano, mientras que en los meses de invierno va aumentando de manera gradual. Los virus que causan las enfermedades respiratorias agudas, las principales, mejor dicho, pueden ser virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, metaneurovirus humano y también están los coronavirus respiratorios, como lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19. Es un tipo de coronavirus. Bueno, dejando a un lado ese aspecto, siguiendo con la introducción de la temática, los virus de la influenza, como se había mencionado a un inicio, pertenecen a una familia llamada Octomyxovirus. Ahora, estos virus de la influenza se clasifican en 3 serotipos, A, B y C. Pero de esos 3, el tipo A es el que tiene una mayor prevalencia y es el que mayor estudiado está, porque este es el que provoca mayores afectaciones en la sociedad. Ahora, hay que tomar en cuenta que de manera natural infectan a una amplia variedad de especies, incluyendo mamíferos y aves, y estos tienen una gran tendencia a pasar por cambios antigénicos importantes. Es decir, que estos pueden ir evolucionando con el paso del tiempo. Es decir, que lo que hace 5 años era ese virus, ahora posiblemente ya es muy distinto hablándolo estructuralmente. Entonces, ya teniendo claro lo que es la introducción, vamos a desarrollar la primera temática. En este caso es la familia de Orthomyxovirus, que dentro de él está el virus de la influenza. Vamos a hablar principalmente sobre la descripción del agente. En la introducción ya se había mencionado que existen 3 tipos inmunes del virus de la influenza, los cuales se designan como A, B
y C. En los virus de la influenza A continuamente ocurren cambios antigénicos, es decir, que evoluciona. También en el tipo B puede ocurrir lo mismo, pero es en menor intensidad. En el caso del tipo C ya la cosa cambia. Estos no evolucionan, no sufren cambios antigénicos, por lo que se puede decir que es estable antigénicamente. Asimismo, vamos a decir que en el caso de la influenza A existen varias cepas que pueden estar presentes en aves acuáticas, pollos, patos, cerdos, caballos y focas. Algunas de estas cepas aisladas en los animales son antigénicamente similares a las cepas que tenemos nosotros los seres humanos. Ahora, los viriones de la influenza suelen tener una forma esférica y tienen un diámetro de aproximadamente 100 nanómetros, aunque el rango normal es de 80 a 120. Pero 100 es porque está dentro del rango también. Aunque tampoco hay que descartar que existen viriones que tienen un tamaño por arriba de ese límite de 80 a 120 nanómetros. Eso va a depender. Los genomas de ARN monocatenario, que por cierto, monocatenario significa que es de una sola cadena, estos tienen una polaridad negativa de los virus de la influenza A y B, y estos ocurren en 8 segmentos separados. Los virus de la influenza C, en cambio, solo van a contener 7 segmentos de ARN, y aparte de eso, van a carecer de un gen de neuraminidasa. Pero la pregunta, ¿qué es neuraminidasa? O sea, es una enzima que se encarga de degradar residuos de un ácido llamado siálico. En pocas palabras, neuraminidasa es una enzima que es considerada como indispensable para la liberación del virus de las células infectadas y de los anticuerpos del mismo. Y estos al final jugarían un papel muy importante en el control de las infecciones. Ahora, ya teniendo claro eso, vamos a decir también que se conocen asignaciones de tamaño y de codificación de proteínas para todos los segmentos. La mayor parte de los segmentos van a codificar solo una proteína. Se conoce la secuencia de nucleótidos completa de muchos virus de la influenza. Los primeros 12 a 13 nucleótidos en cada extremo de todo segmento genómico se conservan en la totalidad de 8 segmentos de ARN. Estas secuencias tienen una gran importancia en la transcripción viral. ¿Los virus de la influenza van a contener proteínas? Sí, contienen. Son 9 tipos. Pero hablándolo estructuralmente, cada una va a ser distinta con respecto a la otra. La nucleoproteína, ya he presentado con sus siglas, NP, se va a asociar a un ARN de tipo viral. Y de esta manera forman una nueva estructura, que se llama la ribonucleoproteína, con sus siglas RNP. Este RNP va a tener un diámetro de 9 nanómetros, que asume una configuración helicoidal y una forma de nucleocápside viral. Ahora, hay 3 proteínas de gran tamaño, que se llaman PB1, PB2 y el PA. Estas 3 proteínas de gran tamaño se van a unir a ese RNP, o sea, la ribonucleoproteína que se acaba de formar. Y de esta manera intervienen en la transmisión y en la replicación del ARN. La proteína de la matriz, M1, forma una capa por debajo de la envoltura lipídica que tiene el virus. Y esto es importante en la morfogénesis de la partícula. Y a la vez es un componente principal del virión, que es alrededor del 40% de la proteína viral. Una envoltura lipídica que es derivada de la célula se va a encargar de rodear a la partícula viral. Vamos a tener 2 glucoproteínas que son codificadas por ese virus. Está la hemaglutinina como HA y la neuraminidasa como NA. Ambas glucoproteínas se van a insertar en la envoltura y están expuestas como espigas de unos 10 nanómetros de longitud en la superficie de la célula. Esas 2 glucoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa de la superficie, son antígenos muy importantes que van a determinarnos la variación genética de los virus de la influenza. Al mismo tiempo nos va a determinar la inmunidad que tiene el hospedador, o sea, en este caso principalmente nosotros los humanos. La hemaglutinina va a representar al menos un 25 o un 30% de la proteína viral, mientras que la neuraminidasa solamente es un 5%. O sea, pero algo nada. O sea, lo está representando siempre. Entonces, la proteína del canal iónico, M2, y la del NS2 también están presentes en la envoltura, pero solo algunas copias por partícula. Dado el carácter segmentado del genoma, cuando una célula se infecta simultáneamente con 2 virus diferentes en un determinado tipo, mezclas de segmentos del gen progenitor pueden ensamblarse en viriones de la progenie. Este fenómeno se le denomina como reensamble genético. Ese reensamble genético
va a producir lo que son unos cambios súbitos en los antígenos de la superficie viral. Es una propiedad que nos ayudaría a explicar las características epidemiológicas que pueda tener el virus de la influenza, así como también nos plantea importantes dificultades para el desarrollo de las vacunas. Los virus de la influenza, hay que tomar en cuenta este dato, son relativamente resistentes cuando están in vitro y pueden almacenarse a una temperatura desde 0 a 4 grados centígrados, o sea, temperaturas extremadamente heladas. Y esto se puede hacer durante varias semanas. Y a pesar de que se mantengan a esa temperatura y por esa cantidad de tiempo, nunca van a perder su viabilidad. ¿Qué manera puede hacer tal vez? Con disolvente de lípido, con desnaturalizantes de proteína, el formaldehído incluso, y hasta la radiación. Eso sí pueden destruir la infecciosidad que pueda tener el virus de la influenza. Entonces, tanto la infecciosidad como la hemaglutinación son más resistentes a la inactivación cuando están en un pH alcalino, que es de 7 a 14, que a un pH ácido, que es de 7 hasta 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos claro lo que es la descripción del agente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la historia de la enfermedad. ¿Qué enfermedad provoca principalmente la influenza? El H1N1. AH1N1 es uno de los descendientes de la gripe española, el cual provocó, si algunos nos recordamos, si hemos visto la historia, provocó una pandemia devastadora en la humanidad allá por los años 1918 a 1919. Ahora, se dice que la manera en cómo se provocó esa pandemia es la siguiente. Si buscamos en el internet, la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo se produjo? De 1914 a 1918. Entonces, los soldados, hay que recordar que la mayor zona donde se produjeron pues la mayor cantidad de muertes por esta guerra fue en Europa y parte de Asia. Y sabemos que los soldados no se mantenían en una sola región, así como las personas que iban huyendo de esa guerra no se mantenían en un solo país. Iban emigrando de un lugar a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces, se dice que tanto los soldados como estos civiles que iban huyendo tenían este virus en su organismo. Y al estarse trasladando de un lado a otro, estos se los iban transmitiendo a otras personas. Y de esa manera fue como se produjo la pandemia. Es por eso que se dice que esta pandemia se hizo de 1918 a 1919. En esos años es donde hubo el punto más alto de infecciones y de muertes. Ahora, tras la finalización de esa pandemia, el virus persistió en los cerdos y con ello los descendientes del virus de ese 1918 han circulado en todos los seres humanos durante todo el siglo XX, contribuyendo a la aparición normal de una gripe estacional anualmente. Sin embargo, la transmisión directa de cerdos a humanos ha sido catalogado como bastante raro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es una superpotencia, solamente ha reportado 12 casos de transmisión de cerdos a humanos desde el año 2005 hasta el año 2009. Año en el que, si algunos de nosotros nos recordamos, se produjo una pandemia de ese virus AH1N1. Entonces, solo de 4 años se manifestaron 12 casos de transmisión de cerdos a humanos. El virus de la gripe ha sido considerado como uno de los más esquivos conocidos hasta ahora por la ciencia médica. ¿Por qué decimos que es de los más esquivos? Porque estos tienen una serie de transformaciones, algo que habíamos dicho, estos van evolucionando, nunca van a ser lo mismo. Y estos evolucionan para poder eludir los anticuerpos protectores que hemos desarrollado tras exposiciones previas a gripe o tal vez por la administración de las vacunas contra esta influenza. Cada 2 a 3 años se dice que el virus va a sufrir una serie de cambios, menores, pero sufre cambios. O sea, no hay que descartar eso. Entonces, aproximadamente al llegar a una década, ya tendría que haberse notado bastante esa serie de cambios. Y por lo tanto, puede, digamos, afectar a una parte de la población mundial que tal vez había tenido una serie de resistencia a los cambios menores. Y el virus se evoluciona drásticamente, lo que puede infectar fácilmente a grandes grupos de población a través del mundo, digamos a cientos de millones de personas, cuyas defensas tal vez inmunes no sean las adecuadas para resistir lo que es su embate. Ahora, el virus de la gripe también es conocido por realizar pequeñas variaciones en periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia de la gripe española, cuando se presentó la principal oleada, fue relativamente leve y se decía que se estaba controlando, a pesar de que el sistema de salud no estaba tan desarrollado. Pero ¿qué pasó? Se descuidaron y apareció una segunda ola. Esa segunda ola sí fue altamente letal. ¿Sí? Ahora,
Siguiendo con el paso del tiempo, a mediados de siglo, que más o menos de la década de los 50, pero específicamente en 1957, se presentó otra pandemia de gripe asiática. Esta infectó a más de 45 millones de personas y solo en Norteamérica. Ahora, de esos 45 millones de afectados, 70.000 murieron lastimosamente. En total, si hacemos una sumatoria a nivel mundial, se dice que de 2 millones de personas murieron por esta nueva pandemia. 11 años después, entre 1968 a 1969, se presentó una nueva pandemia de gripe que principalmente se desarrolló en Hong Kong, o sea, nuevamente en Asia. Esta pandemia afectó a más de 50 millones de personas a nivel mundial y esto provocó al menos unas 33.000 muertes. Y si hablamos de gastos económicos, no, hombre, 3.900 millones de dólares se invirtieron para el tratamiento de estas personas, para gastos fúnebres y también para la prevención de la propagación de la misma. Según un artículo publicado en un diario estadounidense, del cual no mencionaré nombre, la CIA había organizado la introducción del virus de una gripe porcina en Cuba, allá por los años 70. O sea, prácticamente lo que les estoy dando a entender es que la CIA estaba organizando un ataque terrorista biológico. Se dice supuestamente que es el único registro o ejemplo de ataque terrorista biológico hasta el momento en la historia de la humanidad. Que ahí queda todo a criterio de uno. Ahora, se dice también que en 1976 unos 500 soldados casualmente se infectaron con una gripe porcina en un periodo de pocas semanas. Sin embargo, al final de ese mes en el que estaban mostrando esta sintomatología a los soldados, algunos investigadores que se encargaron de ellos encontraron que el virus repentinamente había desaparecido. O sea, así como apareció, así desapareció literalmente. Durante el transcurso de un año promedio en un país como Estados Unidos, que es una superpotencia, hay aproximadamente 50 millones de casos de una gripe normal, que estos pueden provocar la muerte de al menos 36.000 personas cada año, ojo. La mayoría de los pacientes infectados casi siempre van a formar parte de grupos de riesgo como personas extremadamente jóvenes o personas extremadamente ancianas. También aquellos que ya tienen una enfermedad y también están la mujer embarazada. Entonces esto sí, provoca un gran porcentaje de muertes producto de complicaciones derivadas como las neumonías. Ahora, investigadores médicos de todo el planeta han admitido que los virus de la gripe porcina pueda que en algún momento muten hasta convertirse en algo tan letal como lo que ocurrió en esa pandemia de la gripe española en 1918 a 1919. Por lo tanto, han estado vigilando cuidadosamente desde el último brote de gripe porcina que hubo en el 2009, el del H1N1, con el objetivo de crear un plan de contingencia ante una posible inminente pandemia global. En base a esto, muchos países han tomado medidas de precaución y de educación para reducir las posibilidades de que estas situaciones ocurran. Tenemos ahora la descripción de la enfermedad. La gripe porcina infecta a algunas personas cada año y suele encontrarse en aquellos que han estado en contacto con cerdos de forma ocasional o ocupacional, digamos que trabajan en granja, aunque también puede producirse una transmisión de persona a persona. Algunos de los síntomas en seres humanos pueden ser aumento de secreción nasal, tos y dolor de garganta, o sea, síntomas respiratorios. También tenemos afectaciones a nivel del tracto gastrointestinal como pérdida del apetito, tenemos también vómitos y por consiguiente hay diarrea. También hay fiebre, sí, se producen fiebres, puede llegar hasta 40-41 grados la persona. Puede provocar un malestar general y dolor en articulaciones. Ahora, si la persona tiene una fiebre alta hay que tomar en cuenta este aspecto. Si no se trata de una manera adecuada, esa fiebre alta puede afectar el sistema nervioso central de la persona. ¿Y qué va a pasar? Va a tener desorientación, pérdida de la conciencia, convulsiones y, lastimosamente, puede llegar hasta la muerte. ¿Sí? Ahora, la diferencia en este subtipo H1N1 radica en que este es capaz de expresarse ocasionalmente de modo mortífero, o sea que no todo el tiempo va a provocar muerte en las personas. Aunque dichos casos son estadísticamente regulares, o sea, rondando de un 0.4 a un 0.5% aproximadamente del total de casos que se manifiestan a nivel mundial. Tenemos ahora la epidemiología. Vale. Ya dijimos de que de los tres tipos de influencias que existen, A, B y C, el A es el que tiene una mayor prevalencia, el que tiene mayor afectación en la sociedad. Por lo tanto, este es el que vamos a tomar como base en la epidemiología. Las cepas de virus de gripe A
se van a clasificar en función de 4 características. Principalmente el tipo. El tipo es A, ¿sí? Segundo, el lugar en el que se da el primer aislamiento. Tercero, la fecha en la que se ha producido el primer aislamiento. Y el cuarto son los antígenos. Antígenos que son las glucoproteínas que mencionábamos anteriormente, la hemaglutinina y está la neuraminidasa. Entonces, vamos a tener como ejemplo que una cepa actual del virus de la gripe se puede denominar como A-Vancop 179, o llamado también el virus de la influenza H3N2. Si recordamos, H3N2 en el año 2017 hubo como una especie de epidemia en nuestro país que afectó a una cierta cantidad de personas. Pero ahora, el asunto es este. El virus, el nombre real es A-Vancop 179. ¿Pero qué significa este nombre? A, que es el tipo de virus de la influenza, el virus A. Vancop es el lugar donde se aisló por primera vez. 1 significa el mes en el que se produjo ese aislamiento, que fue en enero. ¿Sí? Y 79, el año, 1979. ¿Sí? Ahora ya tenemos claro ese aspecto. Entonces, ese virus A, vamos a decir que contiene, ya dijimos, antígenos hemaglutinina o HA, que es el H3, y está la neuraminidasa, o NA, que este se representa como N2. Entonces estamos uniendo H3N2. Eso es en el tipo A. Ahora, si estuviéramos hablando de las cepas del virus de la gripe B, estos se van a designar en función de el tipo, que es el B, el origen geográfico que estos tengan y la fecha del primer aislamiento. Tenemos, por ejemplo, de esos tipos B está el B Singapur 364, o sea, el virus B que se aisló por primera vez en Singapur en el mes de marzo de 1964, ¿sí? Ahora, pero aquí no se hace ninguna mención específica en los antígenos hemaglutinina y neuraminidasa, debido a que este virus tiene cambios, sí, pero son en menor intensidad en comparación a los cambios antigénicos que tiene el tipo A. Entonces, esta tiene menos posibilidad de provocar alguna especie de pandemia, solo el tipo A. Ahora, los cambios antigénicos menores resultantes de la mutación de los genes hemaglutinina y neuraminidasa se le denominan como la deriva antigénica. Ese proceso de la deriva antigénica sucede cada 2 a 3 años y estos provocan brotes locales de infecciones por los virus de la gripe A y B. Los cambios antigénicos mayores, llamados también el salto antigénico, se deben a la reorganización de los genomas de distintas cepas, incluidas las cepas animales. Este proceso solamente sucede, ojo, con el virus de la gripe A, principalmente, y podemos decirlo únicamente. Con frecuencia, estos cambios aparecen relacionados con el surgimiento de las pandemias que ya hemos mencionado en lo que era la historia de la enfermedad. Ahora, al contrario que el virus de la gripe A, el virus de la gripe B es predominante virus humano y no sufre de cambios antigénicos y si sucede es poco, bastante reducido. Entonces los saltos antigénicos son infrecuentes, pero eso sí, sus consecuencias pueden ser muy devastadoras. Por ejemplo, un virus de la gripe A frecuente en 1947 era el subtipo H1N1. 10 años después, o sea en 1957, se produjo lo que era un cambio en ambos antígenos, que esto dio lugar a un subtipo llamado H2N2. 1968, o sea 10 años después, aparece el H3N2. Y lo curioso es que 10 años después, en 1977 a 1978, reaparece el H1N1. Curiosamente, prácticamente es como que estuviéramos diciendo que se ha cumplido con lo que es un ciclo, ¿sí? Ahora, esa reaparición del H1N1 puso el peligro de padecer la enfermedad a todos aquellos que tuvieran menos de 30 años de edad, o sea, prácticamente niños, adolescentes y los que comienzan a entrar a la adultez. En el caso de los que eran mayores de 30 años, eran menos las posibilidades de que sufrieran de este virus de la influenza, porque como ya habían tenido una exposición previa tal vez a estas influencias o cualquier otro virus de la gripe, entonces tuvieron una respuesta de anticuerpos de memoria. Y porque sin duda alguna este virus lo adquiere en su organismo. Sintomatología es lo que no manifestaron. ¿Por qué? Porque habían anticuerpos de memoria que reconocieron que anteriormente estas personas ya habían tenido estos virus en su organismo. ¿Sí? Tenemos claro ese punto. Ahora vamos a hablar de lo que es la distribución. Se aplicó lo que era un índice de fuerza relativa en el año 2005, representado por sus siglas RSI. Desde que se empezó a aplicar este índice, en el año 2007 se ha declarado a la OMS casos de gripe A H1N1 registrados en Estados Unidos y en España. La gripe estacional ocasiona epidemias anuales de diversa intensidad, pero también se producen casos esporádicos o brotes que tal vez no se ajustan a las pautas estacionales clásicas.
Ahora, las tasas de ataque clínico durante epidemias anuales pueden oscilar, ¿qué? De un 5 a un 20% y en la comunidad general hasta más de 50% en grupos de población cerrados, o sea, estaríamos hablando de asilos y de escuelas. Durante las epidemias anuales que tienen lugar, digamos, por ejemplo, en los países desarrollados, como Estados Unidos, la enfermedad gripal suele aparecer primero en niños de edad escolar o en adultos jóvenes, ¿sí? Y ya después se siguen manifestando ya en el resto de la sociedad. Ahora, las mayores tasas de enfermedad se registran en niños, con el siguiente aumento del ausentismo escolar, las consultas médicas y la hospitalización de los pacientes pediátricos. Entre los adultos, la gripe se relaciona con un aumento del ausentismo laboral, hospitalización y mortalidad, pero esto se da especialmente en las personas de edad avanzada. En las regiones templadas, las epidemias locales pueden durar ¿de cuánto? De 8 a 10 semanas. En una sola temporada de gripe pueden circular uno o varios tipos y subtipos de virus de la gripe en la misma zona. En las regiones que tengan algún clima templado, entonces las epidemias tienden a presentarse solamente en los meses de invierno. Pero ahora, si son países, digamos, tropicales o subtropicales, ahí la cosa cambia. La transmisión de la gripe puede ser durante todo el año, a menudo con 1 o 2 picos anuales. O sea, puede estar presente los 12 meses. Pero hay momentos en específico en el que puede aumentar más el tiempo de transmisión en la sociedad, que ahí es donde se manifiesta la época de invierno, como por ejemplo en nuestro país. Ahora, la magnitud y las repercusiones relativas de las epidemias y pandemias van a depender de lo que son de varios factores, como el grado de inmunidad protectora, si es natural o ha sido inducida por vacuna, la edad y el estado de salud de la población, características de los virus de la gripe, tales como antigenicidad y patogenicidad, y también la transmisibilidad de nuevos virus gripales. Eso es la distribución. Ahora, si estamos hablando del reservorio, si son infecciones de humano a humano, obviamente el reservorio principal somos nosotros, humanos. En el caso de los animales, tenemos a las aves salvajes como el reservorio genético, a las aves domésticas como el reservorio secundario, y en el caso del ganado porcino, o sea, de vaca a cerdo, esta se llama transmisión interespecie. Y ese cerdo posiblemente le pueda transmitir el virus a lo que es el humano, pero es algo que ya mencionamos anteriormente, que es raro que se puedan producir este tipo de situaciones, a menos que una persona esté expuesta demasiado tiempo a lo que son los cerdos, digamos en trabajos ocupacionales o de granja. ¿Sí? Entonces tenemos claro ese punto de los reservorios. En el caso del periodo de incubación, ese es el tiempo que tarda una persona en presentar síntomas después de haber adquirido el virus. El periodo de incubación, desde la exposición del virus hasta el inicio de la enfermedad, puede ser desde un día hasta 4 días. Lo que depende también del tamaño del virus, o sea, de cuánto acumulamiento viral tiene esta persona y el estado inmune que también tenga esta persona. Ahora, la eliminación del virus comienza, oigan bien, el día previo al desarrollo de los síntomas. Vean qué curioso. Cuando la persona comienza a presentar síntomas de una influenza, significa de que ya desde un día o 2 días antes ha comenzado a eliminar lo que es el virus. Y esto se mantiene elevado durante 1 o 2 días y luego disminuye en los siguientes 5 días. Ahora, el virus infeccioso hay que tomar en cuenta que si se aísla en sangre, puede producirse, sí, pero esto creo que las probabilidades son bastante bajas. Aproximadamente, pues algunas páginas, algunos libros que estuve viendo, puede ser, digamos, de un aislamiento que de al menos un 2%, 1% aproximadamente, ¿sí? Tenemos el periodo de transmisibilidad, o sea, cuánto tiempo tarda una persona en pasarle este virus a otras personas. O sea, cuando ya tiene la persona declarada la enfermedad, aunque también hay casos especiales de asintomatología, ¿sí? Vaya, adultos y niños tienen un periodo de transmisibilidad muy distinto. En los adultos, la excreción del virus y posiblemente la transmisibilidad del mismo alcanza su nivel máximo a los 3 o 5 días de que comenzó a presentar síntomas. En el caso de los niños, como son el grupo etario más propenso a poder adquirir la influenza debido a que su sistema inmune no está completamente desarrollado, la excreción del virus se va a prolongar más, hasta 7 a 10 días, y ese es el tiempo también de transmisibilidad que van a tener esto. Pero también hay casos especiales. Personas, digamos, que tengan, digamos, una enfermedad inmunodepresora o inmunosupresora, su periodo de transmisibilidad puede ser más prolongado, puede llegar hasta 2 semanas si es posiblemente, 3 semanas o hasta un mes posiblemente. ¿Sí? Susceptibilidad. ¿Qué grupo de personas son con mayor riesgo para estos virus? Las epidemias anuales de gripe estacional generan una carga importante en materia de salud para todos los grupos etarios. Pero el mayor riesgo de complicaciones se da en niños menores de 2 años
y en adultos mayores de 64 años y en todas aquellas personas que tengan pues una enfermedad crónica, enfermedad cardiovascular, pulmonar, renal, hepático, hemático, o sea, la sangre, metabólico como la diabetes, enfermedad inmunodepresora como lupus eritematoso sistémico. Cualquiera de esas también lo puede comprometer a ser susceptible a este tipo de virus. También personas embarazadas, mujeres embarazadas, perdón, trastornos neurológicos también, o que tenga algún trastorno neuromuscular, también lo puede comprometer mucho a este tipo de situaciones. ¿Por qué? O sea, no directamente porque tenga un trastorno neurológico, que eso va a comprometerlo a que adquiera el virus, sino que la persona tiene tal vez algún tipo de susceptibilidad aislada a esto, pero si tiene un trastorno neurológico neuromuscular, esto le puede afectar en la función respiratoria, porque no va a trabajar de la misma manera. Y también puede afectarle la expulsión de esas secreciones respiratorias. ¿Sí? Entonces tenemos claro ese aspecto. Patogenia, patología, o sea, cómo se va desarrollando el virus al momento que lo adquiere una persona y cuáles son los principales efectos que este produce. Vamos a decir que el virus de la influenza se va a diseminar entre las personas por gotitas de secreciones respiratorias, que pueden estar presentes o en el aire o por contacto con manos o superficies contaminadas, ¿sí? Algunas células del epitelio respiratorio se infectan si las partículas virales depositadas evitan, digamos, su eliminación por reflejo tusígeno, o sea, estamos hablando de la tos, y evaden neutralización por anticuerpos inmunoglobulina A específicos. Ahora, se van a producir una serie de viriones descendientes y esto se disemina a todas las células adyacentes, o sea, todas las que circunden alrededor de ella. Y es donde se repite el ciclo de la replicación. La neuraminidasa viral se va a encargar de reducir la viscosidad de la película de moco en el sistema respiratorio. Pero cuando estamos hablando de moco no nos estamos refiriendo a lo que nosotros expulsamos si tenemos alguna especie de gripe, no. Acuérdense de que hay un tejido mucoso o una mucosa, principalmente a nivel de nuestra nariz y en otras regiones de nuestro cuerpo, que esta nos confiere una especie de protección para algunos microorganismos. Y si la neuraminidasa viral reduce la viscosidad de ese moco en el sistema respiratorio, ¿qué va a pasar? Va a dejar expuestos los receptores de la superficie celular. O sea, prácticamente como diciéndole, ¡hey! Aquí están, vengan para acá. Y es de allí donde van a aprovechar lo que son los virus, se van a apoderar del mismo, ¿sí? Y de esta manera, o sea, esto pasa en las porciones inferiores del sistema respiratorio. Y esto en breve, muchas células de las vías respiratorias van a ser infectadas. Y tarde o temprano estas células van a morir. El interferón es detectable en las secreciones respiratorias aproximadamente un día después de que comienza la eliminación de los virus, ¿sí? O sea, cuando comienza la sintomatología. Ahora, los virus de la influenza van a ser sensibles a efectos antivirales de ese interferón y se cree que la respuesta de ese interferón contribuye al restablecimiento del hospedador luego de la infección. Durante otras 1 a 2 semanas no se pueden detectar anticuerpos específicos y respuestas mediadas por la célula. Las infecciones por influenza van a causar una destrucción celular y una descamación de la mucosa superficial del sistema respiratorio, pero eso sí, nunca van a poder modificar la capa basal del epitelio. Ahora, la recuperación completa de esa lesión celular probablemente puede tardar hasta 1 o 2 meses. La lesión viral del epitelio del sistema respiratorio reduce su resistencia a invasores bacterianos secundarios, sobre todo Staphylococcus, Streptococcus y Haemophilus influenzae. El edema e infiltraciones mononucleares que se dan luego de la muerte celular y la descamación de las paredes del tejido respiratorio probablemente contribuyen a síntomas locales. Esos síntomas generales sobresalientes relacionados con la influenza probablemente reflejan lo que es esa producción de citocina. Y sabemos de que las citocinas pueden aumentar en cantidad cuando hay estados inflamatorios en la persona. ¿Sí? Hay que tener claro ese punto. Y el último punto con respecto a mi participación, porque después viene un compañero que va a continuar con lo que es la familia ortomyxovirus. Entonces vamos a hablar del cuadro clínico. La influenza ataca principalmente las vías respiratorias altas, hay que tener claro ese punto. ¿Y cuáles son los componentes de las vías respiratorias altas? El oído, toda la nariz, cavidad oral y parte de la garganta. Ahora, si estuviéramos hablando de las vías respiratorias inferiores, prácticamente todo lo que compone a nuestros pulmones, ¿sí? Entonces hay que tener claro ese punto, que la influenza predomina en vías respiratorias altas.
Ahora, esto conlleva un riesgo muy importante, habíamos dicho, para ancianos y para niños menores de 2 años y todo aquel individuo que tenga una enfermedad inmunodepresora o que digamos sea una mujer embarazada, ¿sí? Hay que tener claro ese aspecto. Entonces, hay que hablar del primer cuadro clínico que hay en una persona con influenza. Ahí lo pueden ver ustedes en la imagen, en la parte de abajo, influenza no complicada. Los síntomas de la influenza características suelen aparecer de forma brusca y comprenden escalofríos, dolor de cabeza y tos seca. También hay fiebre alta, eso sí, no hay que dejarlo por un lado, puede llegar a una persona hasta 41 grados y esto puede provocar lo que son convulsiones, estados de confusión, pérdida de la conciencia y por consiguiente puede llevarlo hasta la muerte si no se trata de una forma adecuada. También hay mialgias generalizadas, ataque al estado general y obviamente la persona va a tener pérdida de apetito y por lo tanto puede tener un estado anoréxico. La fiebre por lo general puede durar de 3 a 5 días y ese mismo tiempo también puede durar los síntomas generales. Ahora, los síntomas respiratorios, ya que es otra cosa aparte, pueden durar otros 3 a 4 días. En el caso de la tos y la debilidad en todo el cuerpo pueden persistir hasta 2 semanas o por un mes, después de que se han terminado los síntomas principales. Pueden presentarse ya sea infecciones leves o también hay personas con infecciones asintomáticas. Ahora, estos síntomas pueden ser desencadenados por cualquier cepa del virus de la influenza, o es A o es B. Solo en el caso de la influenza C es que pocas veces va a producir un síndrome de la influenza, y más bien lo que puede provocar es un resfriado común. Ahora, la coriza y la tos pues pueden persistir durante muchas semanas. Tenemos también la neumonía, que lo pueden ver en la parte derecha de su imagen. La neumonía, las complicaciones graves suelen presentarse más en ancianos y en pacientes con su sistema inmune bastante débil, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas subyacentes. El embarazo, al parecer, también es un factor de riesgo para complicaciones pulmonares letales en lo que son algunas epidemias. La repercusión letal de una epidemia de influenza se refleja en las muertes excesivas a causa de neumonía y de enfermedades cardiopulmonares. La neumonía que complica las infecciones de la influenza puede ser viral, puede ser bacteriana secundaria o una combinación incluso de ambas, o sea, viral-bacteriana. ¿Sí? Y el último punto característico del cuadro clínico de una persona con influenza es el síndrome de Reye. Ahí ustedes lo pueden ver en la parte superior izquierda de la imagen. Síndrome de Reye es una encefalopatía hepática aguda en niños y adolescentes, o sea, puede afectar desde los 2 hasta los 16 años de edad. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿qué es una encefalopatía hepática? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vale. Para poder entender qué significa esto, vamos a mencionar que el hígado tiene muchas funciones, ¿sí? Pero tiene una función que es la más importante de todas, y es transformar sustancias tóxicas que estén presentes en nuestro cuerpo en sustancias inofensivas, y obviamente poder eliminarlas. Estas sustancias pueden ser ya sea producidas por nuestro cuerpo, como el amoníaco, o también pueden ser sustancias inducidas, o sea que se pueden, digamos, venir de la mano con los medicamentos que nosotros nos tomamos ante cualquier enfermedad. Ajá, pero ¿qué pasaría si ese hígado sufre alguna especie de daño? Ya no va a tener la capacidad de poder modificar esa sustancia tóxica en una inofensiva. Y esos tóxicos se van a ir acumulando en el torrente sanguíneo y ahí sí la cosa pues ya se pone fea, ¿sí? Va a afectar lo que es la función del sistema nervioso y por lo tanto trae como consecuencia esto, una encefalopatía hepática. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro más o menos en qué consiste esto, pero ahora, causas son muy variadas. Incluso hay casos de adolescentes o de niños que tal vez tuvieron cuadro gripal y sus padres les administraron, digamos, ácido acetil salicílico, que es un antiagregante plaquetario, llamado comercialmente como la aspirina, y se dice que esa aspirina le provocó encefalopatías hepáticas, pero es algo que todavía no se tiene 100% confirmado. Eso es en el caso de una gripe normal. Ahora, en el caso de una influenza no se tiene una causa conocida. No se sabe todavía qué es lo que pasa. Lo que sí se tiene claro es que es una complicación infrecuente, podríamos decirlo, en la influenza B, influenza A y también infección por herpes virus de la varicela zoster. ¿Sí? Hay que tener claro lo que son esos aspectos. Entonces, es aquí como llega mi participación, o sea, la temática no ha culminado, aquí va a venir mi compañero para continuar con ella y al mismo tiempo aprovechar para comenzar a desarrollar la siguiente temática que son los paramyxovirus con su principal representante, el virus de la parainfluenza. Así que un gusto haberme dirigido ante ustedes
Espero que todos pasen un feliz día. Gracias. En cuanto al diagnóstico, podemos encontrar tres formas, las cuales son la reacción en cadena de polimerasa, un análisis serológico mediante la prueba de esputo y un aislamiento e identificación del virus. Ya en cuanto a su diagnóstico, podemos decir que la gripe puede ser clínicamente indistinguible a las afecciones causadas por otros virus, como puede ser el rinovirus, el virus inicial respiratorio y el virus de la parainfluencia. También podemos encontrar los adenovirus y también otros agentes patógenos. En cuanto a su tratamiento, podemos recomendarle un reposo al paciente. Podemos también recomendarle una ingesta adecuada de líquidos, como puede ser recomendarle un suero. También podemos usar analgésicos para la mialgia, que la mialgia es un dolor muscular que va a generar este tipo de virus. Y también un analgésico para la cefalea, que la cefalea es un dolor de cabeza. Y en cuanto al uso de antitusígenos para la tos, podemos ocupar dextrometorfano, que es uno de los primeros fármacos de elección para este tratamiento. En cuanto a las complicaciones que se pueden generar directamente de este virus, tenemos la bronquitis aguda, la laringobronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, la otitis media. También puede generar un acceso pulmonar, una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva, asma y también fibrosis cística. Esto es en cuanto al campo respiratorio que puede dar este virus. En cuanto a las afectaciones cardiovasculares, podemos tener anormalidades del electrocardiograma, una falla cardíaca y una miocarditis, que la miocarditis puede ser directamente una inflamación del músculo cardíaco. En cuanto a las afectaciones del sistema nervioso central, tenemos las convulsiones febriles, esto en cuanto a la pediatría. Una encefalitis, un síndrome de Guillain-Barré, que esto es una afectación directamente en los nervios, mediante el sistema autoinmune, que puede afectar los músculos y dar una parálisis. Tenemos el síndrome de Reye, que es una inflamación directamente del hígado y del cerebro. En cuanto a su pronóstico, podemos decir que los pacientes se van a recuperar completamente y una administración rápida de antivirales va a poder ser que la incidencia sea mínima. Y el tratamiento antibacteriano lo que va a hacer es reducir la tasa de mortalidad secundaria a una neumonía bacteriana secundaria. Lo que tratamos de evitar directamente acá es evitar de que el virus pueda llegar a afectar de mayor manera el pulmón mediante una neumonía. En cuanto a la prevención y control, tenemos que el mejor método disponible es el uso de vacunas con virales, con virus muertos. En cuanto a la mayor prevención, lo más recomendado es cubrirse el nariz y boca al momento de estornudar y toser, o en cuanto a lo que ha pasado recientemente, se puede usar directamente mascarillas para evitar un contacto de persona a persona. El lavado de manos siempre va a ser importante en este tipo de contacto de virus. Y también otros hábitos como limpiar la habitación, limpiar cualquier cosa común en el lugar donde la gente pase más, pues en el trabajo, en la escuela o directamente cuando ya existe este virus dentro de la familia, tiene que dar un trato especial directamente al paciente. Ahora vamos a hablar de la paramyxovirus, que es la parainfluencia. Y vamos a describir el agente de este virus, que los cuales existen diferentes tipos para la parainfluencia 1, 2, 3 y 4. Estos virus contienen una envoltura que contiene un genoma de RNA lineal de una cadena única, en un sentido negativo. Con los virus de la influenza, estos virus poseen una hematoglutinina y neuromirasas. Y todos los sucesos relacionados con esta aplicación de la parainfluenza ocurren en el citoplasma, como cualquier otro virus de la RNA en sentido negativo. Esta composición antigénica de los cuatro serotipos va a ser relativamente estable. En cuanto a la historia de esta enfermedad, vamos a decir que el primer virus encontrado fue en Japón por Koruya a partir de los ratones. Luego vamos a decir que el virus fue reconocido exclusivamente de origen animal y fue en 1955 proveniente de los niños afectados de Croup. Luego en los años 60 se aislaron
los 3 nuevos virus en niños con IRA. Las IRA son infecciones respiratorias agudas. Y se han descrito alrededor de 4 serotipos de virus de parainfluencia que presentan relaciones antigénicas entre sí con virus de la parotiditis y otros de paraxovirus en los animales. En cuanto a la descripción de la enfermedad, va a afectar directamente a provocar una tos, dolor de garganta, fatiga y puede presentar dolor de cabeza, dolor y dolor muscular. Y estos virus particularmente los 1 y 3 son los más comunes. Y estos son los responsables del 15 al 20% de todas las enfermedades bacterianas. Y esta infección, la reinfección puede ser transitoria. Y ese tipo de infecciones van a ser directamente más leves en los niños que en los adultos mayores. ¿Debido a qué? Debido a que su sistema inmunológico baja directamente más bajo que una persona directamente sana debido a la edad. En cuanto a los niños puede ser porque no se ha desarrollado. Y en cuanto a los adultos mayores porque ya va en decadencia el sistema inmunológico. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar que los virus de la parainfluenza son la causa más importante de las enfermedades de vías respiratorias en los niños pequeños. Esto va a tener una amplia distribución geográfica, lo cual puede decirte que se va a estar directamente en cualquier tipo de país y bajo cualquier tipo de clima. Y lo más frecuente va a ser el tipo 3, mientras que los tipo 1 y el tipo 2 van a presentar una tasa de contagio más baja. Y el tipo 3 es endémico, tanto que los de tipo 1 y tipo 2 tienden a producir directamente una epidemia. Y las reinfecciones son frecuentes durante la infancia y los adultos producen enfermedades respiratorias altas muy leves. Les continuaré hablando un poco acerca sobre lo que es la distribución de la enfermedad, en donde en este caso pues la distribución es mundial y son enfermedades estacionales en zonas templadas que tienen una máxima incidencia durante lo que es en el tiempo de otoño, el invierno, así como también a veces en la primavera. En el caso de las zonas tropicales, pues este tipo de infecciones de las vías respiratorias suelen ser mucho más frecuentes en un tiempo húmedo y fresco. En el caso de las comunidades grandes, en todo momento van a estar presentes lo que son muchas afecciones víricas, por lo regular con pocas características estacionales, como aquellas que van a ser causadas por los adenovirus del tipo 1, otras que tienden a surgir en brotes agudos, como las que son causadas por el virus sincitial respiratorio. La incidencia anual de esta pues es bastante alta, particularmente más que todo en los lactantes y en los niños, con 2 a 6 episodios por niño al año. Y también va a depender de lo que es el número de personas que sean susceptibles, así como también de la virulencia de la gente. El reservorio de esta enfermedad somos los seres humanos y muchos virus que son conocidos van a producir lo que son infecciones asintomáticas. Los adenovirus pueden mantenerse latentes en lo que son las amígdalas, así como también en los adenoides. Los virus del mismo grupo pueden causar lo que son infecciones similares en muchas especies de animales, pero estos pues tienen una poca importancia como fuente de infección para lo que es el ser humano. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 10 días, aunque lo más común se dice de que se da entre el segundo día y el sexto día. El periodo de transmisibilidad va a abarcar lo que es un lapso inmediato anterior a la enfermedad activa y toda la duración de esta. Se sabe poco sobre las infecciones subclínicas o latentes y en muy raros casos pues la excreción del virus sincitial respiratorio puede persistir
por varias semanas después de que desaparecen los síntomas clínicos, especialmente en los lactantes. La susceptibilidad va a ser universal y son más frecuentes y más graves, como ya lo mencionábamos, en el caso de los lactantes, los niños, pero así como también en los ancianos. La infección va a provocar lo que es la aparición de los anticuerpos específicos que suelen ser de muy corta duración. Es común la reinfección por el virus sincitial respiratorio, así como también el virus de la parainfluenza, pero la afección por lo general es más leve. Aquellas personas con alteraciones cardíacas, pulmonares o del sistema inmunitario tienen lo que es un mayor riesgo de presentar una afección mucho más grave. En el caso de la patogenia y la patología, se dice de que la replicación del virus de la parainfluenza en el caso de un hospedador inmunocompetente, al parecer está limitada a los epitelios respiratorios. En el caso de la viremia, si se llega a presentar, es infrecuente y la infección puede afectar solo a la nariz y la garganta y puede producir un síndrome de resfriado común inocuo. Sin embargo, la infección puede llegar a ser más extensa y sobre todo con los tipos 1 y 2. Puede afectar lo que es a la laringe, así como también a la porción superior de la tráquea, provocando o dando lugar a lo que es una laringotraqueobronquitis o también llamado CROP, que el CROP pues se caracteriza por lo que es una obstrucción respiratoria debido a un edema de la laringe y estructuras relacionadas. La infección se puede diseminar hacia la porción inferior de la tráquea y también de los bronquios, culminando lo que es en una neumonía o bronquiolitis, sobre todo por el virus de tipo 3, pero con una frecuencia mucho menor que la observada con lo que es el virus sincitial respiratorio. La duración de la eliminación del virus, en este caso de la parainfluenza, es de casi una semana después de que se comienza con la enfermedad. Algunos niños pueden excretar lo que es el virus varios días antes de la infección. El virus de tipo 3 se puede lo que es excretar hasta por 4 semanas después del inicio de la enfermedad primaria. Y esta eliminación persistente en los niños pequeños facilita lo que es una propagación de la infección. En el caso de la eliminación viral prolongada, puede ocurrir lo que es en los niños con una alteración de la función inmunitaria y también en el caso de los adultos con una neumopatía crónica. Con respecto al cuadro clínico, se dice de que las infecciones primarias en el caso de los niños pequeños por lo general produce lo que es una rinitis y faringitis, a menudo presente con fiebre y algo de bronquitis. Sin embargo, los niños con aquellas infecciones primarias que son causadas por los virus de la parainfluenza, ya sea de tipo 1, 2 o 3, pueden presentar lo que es una enfermedad grave que fluctúa desde la laringotraqueitis y lo que es el CROP, sobre todo en los de tipo 1 y 2, hasta la bronquiolitis y la neumonía, sobre todo por el de tipo 3. La enfermedad grave producida por el de tipo 3 se presenta principalmente en los lactantes de menos de 6 meses de edad. El CROP o lo que es la laringotraqueobronquitis tiene muchas más posibilidades de poder presentarse lo que es en los niños mayores de entre los 6 y 18 meses de edad. Más de la mitad de las infecciones iniciales por los virus de la parainfluenza de tipo 1 a 3, estos pueden producir lo que es una enfermedad febril y se estima que solo del 2 al 3% presentan lo que es CROP. En este tipo de enfermedad, el diagnóstico específico se va a basar en lo que es el aislamiento del virus. En general, en cultivos de células renales de mono, PCR,
o la serología, utilizando lo que es una inhibición de hemaglutinación, inmunoensayo enzimático o también las pruebas de neutralización en sueros variados para poder detectar lo que es una elevación en títulos de anticuerpos. En el caso de las pruebas de inmunofluorescencia o inmunoenzimas, también se puede emplear para lo que es una rápida detección de los antígenos en células del epitelio respiratorio. Y pues el principal diagnóstico diferencial de esta enfermedad se menciona de que es la epiglotis provocada por Haemophilus influenzae. Con respecto al tratamiento para este tipo de enfermedad, podemos mencionar pues de que es importante lo que es guardar reposo, así como también tener una ingesta adecuada de líquidos. Y se menciona también de que sean utilizados lo que es el fármaco antiviral de ribavirina, con ciertas ventajas en lo que es el tratamiento en aquellos pacientes inmunodeficientes con aquellas infecciones respiratorias bajas. Se menciona de que no se debe de utilizar lo que son los antibióticos de una manera indiscriminada, sino que debe de reservarse para aquellos pacientes que tengan una faringitis generadas por el estreptococo del grupo A, y también para aquellas personas con una complicación bacteriana reconocida, como lo es en el caso de la otitis media, así como también la neumonía y la sinusitis. Las complicaciones que puede llegar a producir este tipo de enfermedad, mencionamos de que las infecciones bacterianas secundarias son las complicaciones más comunes. Se produce lo que es una obstrucción de las vías respiratorias en el CROP y en la bronquiolitis, que puede ser severa e incluso potencialmente mortal. En el caso del pronóstico, mencionamos de que la mayoría de las infecciones, en el caso de los adultos y niños mayores, suelen ser leves y la recuperación puede ocurrir sin la necesidad de utilizar lo que son los tratamientos, a menos de que la persona tenga mucha edad o también presente un sistema inmunitario anormal. En el caso de que si hay lo que es una dificultad respiratoria, se puede llegar a requerir lo que es la intervención médica. Con lo que es la prevención y el control, este tipo de enfermedad, a diferencia de lo que es la influenza, no existe lo que es una vacuna disponible para poder prevenir la enfermedad. Entonces, lo que necesitamos es tomar precauciones para el aislamiento de los contactos a fin de tratar lo que son brotes intrahospitalarios del virus de la parainfluenza y también a aquellos que se encuentran en sus hogares. Estas comprenden lo que es las restricciones de visitas, el aislamiento de pacientes infectados, así como también el uso de batas y lo más importante, que es el lavado de manos por el personal sanitario y familiares. Debemos también de cubrirnos la nariz y la boca al momento de estornudar o toser. Para concluir con el video, en conclusión, los Orthomyxoviridae, también llamado virus de la gripe o influenza, estos pues son un factor muy importante que van a determinar lo que es la morbilidad y la mortalidad que son causadas por las enfermedades respiratorias. Los brotes de infección pues a veces se pueden presentar en epidemias mundiales, y la gripe pues ha sido también causa de millones de muertes en todo el mundo. La mutabilidad y la elevada frecuencia de reagrupamiento genético, así como también los cambios antigénicos resultantes en las glucoproteínas de la superficie viral, hacen verdad que estos virus de la gripe sean un reto formidable en las actividades de control. En el caso de la gripe de tipo A, pues tiene lo que es una gran variabilidad antigénica y produce casi todos los casos de gripe endémica. En el caso de la gripe de tipo B,
este puede producir lo que son cambios antigenéticos y a veces causar lo que son las epidemias. Y en el caso de la gripe de tipo C, muestra lo que es una estabilidad antigénica y solo produce lo que es una enfermedad leve en individuos inmunocompetentes. La paramyxovirus comprende lo que son aquellos microorganismos más importantes de las infecciones respiratorias en el caso de lactantes y de los niños pequeños, que es el virus sincitial respiratorio y los virus de la parainfluenza, así como los microorganismos que son causantes de dos de las enfermedades contagiosas más frecuentes en la infancia, como lo es la parotiditis y el sarampión. La Organización Mundial de la Salud ha estimulado que las infecciones respiratorias agudas y la neumonía cada año son causa de muertes de 4 millones de niños menores de 5 años de edad en todo el mundo. La paramyxovirus son los principales microorganismos patógenos del sistema respiratorio en este grupo de edad. Todos los miembros de la familia Paramyxoviridae inician lo que es con la infección a través del sistema respiratorio. Y aquí tenemos la bibliografía que nosotros utilizamos para estos temas y muchas gracias por su atención y feliz día.